Muy bien, voy a pedir, mis hermanos, que busquen en la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, versículo 41. Isaías 41, para dar lectura a los versículos 9 y 10. Isaías capítulo 41, versículos 9 y 10. Bien, dice así la palabra del Señor. Porque te tomé de los extremos de la tierra, y de sus principales te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, y no te deseché. No temas, que yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Oremos. Padre Celestial, qué hermosa, Señor, es tu palabra. Qué hermoso es recordar siempre, Señor, esta palabra, que no solo la dijiste a tu pueblo Israel, sino que también es para cada uno de nosotros, a quienes tú has elegido, Señor, para hacernos tus hijos. Gracias porque has prometido sustentarnos siempre con la diestra de tu justicia. Te agradecemos esto, Señor, y te pido que este momento sea un momento en tu presencia, que sea un momento de fortaleza a través de tu palabra, porque te lo rogamos no por nuestros méritos, Señor, sino que solo por los méritos de Cristo Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén. Siempre te sustentaré, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice el Señor, no temas, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué hermoso, como ilustra el Señor el cuidado que Él tiene por cada uno de sus hijos. Estas fueron palabras que Dios entregó al pueblo de Israel. Y palabras tan importantes entregadas después de una promesa gloriosa que Dios hizo a su pueblo. Voz del que clama en el desierto, enderezad la vereda del Señor. El Señor anuncia primero, ¿verdad? El nacimiento de un hombre común y corriente, y que Dios lo iba a levantar como un instrumento que iba a preparar el camino del Señor Jesucristo, del Mesías, que iba a venir. Juan el Bautista, ¿verdad? Y luego el Señor en extenso nos habla acerca de la venida de Cristo en el capítulo anterior. Y después de todo esto, de toda esta eh, promesa bendita que Dios hace a su pueblo de un Salvador y de un Mesías, el Señor le recuerda a su pueblo diciendo estas hermosas palabras: porque te tomé de los extremos de la tierra, porque te tomé de los extremos de la tierra. Bueno, en el contexto histórico, ¿verdad? Podemos decir, si Dios tomó a su pueblo del extremo de la tierra e hizo de este pueblo una nación, su pueblo Israel. Pero también Dios nos toma a nosotros de distintas partes. Nos ha tomado para hacernos sus hijos. Y no solo sus hijos. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y te dije, mi siervo eres tú. Eso es lo que nosotros somos del Señor. Somos siervos y siervas, mis hermanas, de Dios. Servidores. Así nos llama el Señor. Servidores. Que servimos. Que hemos venido a este mundo para servir primero a nuestro Dios. Servirle a Él. Y en segundo lugar, para servir al pueblo de Dios. Para servir a sus hijos. Y para servir al prójimo. Somos siervos y siervas, nuestras hermanas, ¿cierto? Te escogí y no te deseché. Dios podría habernos desechado, es la pura verdad. Nada bueno había en nosotros. Pero Él no lo hizo, por su gran amor con que nos amó, ¿verdad? Nos escogió y nos hizo siervos y siervas para Él. Todo esto, ¿no es cierto? El Señor lo encierra
finalmente para decir, no temas. Y a esto quiero eh, referirme en estos momentos al temor. El temor es parte de la naturaleza humana, es parte de nuestra naturaleza. Los temores, a veces los temores nos embargan, a veces los temores llenan nuestra vida. El Evangelio no es un camino fácil, el Evangelio es un camino difícil. Es más, no podemos pretender caminar en este sendero con nuestros propios pasos. No podemos pretender por nuestras propias fuerzas caminar por este sendero. Si Dios no guía nuestros pasos, si Dios no alumbra nuestro camino, jamás podremos caminar por este camino, ¿verdad? Que llamamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es Él quien debe conducirnos. Y en este caminar, mis hermanos, inevitablemente los temores en muchas oportunidades tal vez nos embargarán y llenarán nuestra vida por nuestras propias debilidades como seres humanos. Pero hay dos problemas que los temores traen sobre la vida del creyente. Primero, el temor nos hace olvidar algo fundamental en nuestra vida. El temor nos hace olvidar que Dios tiene el control de todo y que Dios no pierde el control de nuestra vida, ni del mundo, ni de los destinos del mundo. Dios no pierde el control. Hoy día se habla del calentamiento global, se hablan de problemas económicos, sequías, ¿verdad? Hay una serie de cosas que traen muchos temores a las personas. Pero eso no significa que Dios ha perdido el control sobre la humanidad. Dios no pierde el control. Y tampoco Dios pierde el control sobre la vida de ustedes o sobre la vida mía. Dios nunca pierde y perderá el control de nuestra vida. Pero cuando hay temores en nuestro corazón, tendemos a olvidar que Dios nunca pierde el control. Y lo segundo, cuando hay temores que embargan nuestra vida, eso demuestra que no confiamos en el cuidado de Dios. Porque el temor eso refleja que no confiamos en que Dios nos está cuidando, porque tengo miedo que me ocurra esto, tengo miedo de enfermarme, tengo miedo a la muerte, tengo miedo a la enfermedad, a contagiarme o morirme, o quedar con secuelas en la vida y no poder valerme por mí mismo, etcétera. No se embarga de temores. Vivimos en una situación muy compleja hoy día en la humanidad y que nos toca a nosotros. Vivimos una pandemia. Hasta ahora somos sobrevivientes de una pandemia. Y por lo tanto puede ser natural que en cierta medida tengamos temores. Es parte de la vida del ser humano. ¿Por qué temieron los discípulos? Hay un relato en la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Hay un relato que nos dice, nos enseña y nos recuerda que en cierto momento los discípulos iban atravesando el mar, ¿verdad? Ahí en una barcaza, y Jesús estaba con ellos. Y Jesús se durmió en la barca, y se levantó una tempestad grande, se levantó un viento muy grande que movía las olas, ¿verdad? Y hacía que las olas llenaran el barco, y el barco corrió peligro de hundirse. Y los discípulos, siendo hombres de mar, porque varios de ellos eran pescadores, Pedro era pescador, Juan y su hermano eran pescadores, y tuvieron mucho temor. ¿Por qué tuvieron temor los discípulos? Primero, eran hombres de mar. Segundo, el maestro estaba allí, con ellos, en la barca, pero tuvieron mucho temor. Eh, en el versículo 4:40 de Marco,
37 dice lo siguiente: y se levantó una grande tempestad de viento y echaba las olas en el barco de tal manera que ya se henchía, que ya se llenaba de agua y por lo tanto podía hundirse. Y probablemente muchos de ellos no sabían nadar. No es extraño que un pescador no sepa nadar. No es raro eso. Los pescadores dicen que en el mar no sirve de nada nadar, porque finalmente en el medio del océano, finalmente va a ocurrir lo inevitable, aunque sepamos nadar. Pues bien, ocurrió eso, se levantó una tempestad, las olas caían sobre el barco, los discípulos tuvieron mucho temor y fueron a despertar al Señor, y lo despertaron. Y le dicen: Maestro, no tienes cuidado que perecemos, hay peligro de perecer y tú duermes. Jesús hizo, ¿no es cierto?, lo que solo Él podía hacer. Se levanta y hace ese milagro hermoso de calmar la tempestad, calmar el viento, demostrando que Él está sobre las leyes de la naturaleza, porque es Dios, no fue un hombre común y corriente. Y luego vuelve a sus discípulos y les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Fíjense ustedes las palabras del Señor. Estaban en medio de una tormenta. El barco seguramente se movía de un lado a otro a punto de zozobrar. Los discípulos extremadamente asustados, peligro de muerte. Y el Señor los reprende. Y les dice estas palabras, ¿no es cierto? ¿Por qué están así, amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen temor? ¿Acaso no tienen fe ustedes? Eh, la palabra del Señor nos enseña, ¿no es cierto?, que el temor nos hace olvidar que Dios tiene el control y demuestra que no confiamos en que Dios verdaderamente nos cuida. Y por eso los temores en nuestra vida, vale decir, por la falta de fe, a veces tenemos temores, por la falta de confianza en el Señor. Dios no quiere que tengamos temor, pues, mis hermanos. Dios no quiere que vivamos temerosos, inseguros, con miedo al futuro, con miedo a lo que vendrá, con miedo a lo que sucederá. A mí una persona, hace unos días atrás nada más, antes de ayer, un joven me decía: tengo la sensación de que algo malo va a pasar y me da susto. Parte de los temores, ¿verdad? Y de la falta de confianza en el Señor. El temor, mis hermanos, no es de Dios. Dice la palabra del Señor en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Dios no ha puesto en nuestras vidas un espíritu de temor para que andemos atemorizados, para que andemos con pasos inseguros sobre la vida. Dios no ha puesto ese temor en nuestro corazón. Ese temor viene del diablo. Ese temor viene de nuestras propias inseguridades, de nuestras carnalidades y de nuestra poca fe y de nuestra poca confianza en el Señor. Tememos a veces a la muerte, tememos a la enfermedad, tememos a todo lo que desconocemos. Pero la palabra del Señor en el Salmo 46, 1 y 2 nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza por lo demás. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temerá mi corazón. Cuando confiamos en esas palabras y cuando hacemos nuestras esas palabras, hermanos, no tiene por qué haber temores en nuestra vida. Porque la fe que Dios ha puesto en el corazón de sus siervos y de sus siervas
vence los temores. La confianza en Dios nos trae esperanza y nos hace vivir con pasos seguros en esta tierra, porque sabemos que estamos en las manos de Dios y que nada ni nadie nos arrebatará de las manos de nuestro Padre Celestial. ¿Qué seguros debemos vivir entonces? ¿Se fijan ustedes? Esa seguridad debe embargar nuestra vida. Y eso debe traer esperanza y gozo a nuestra alma. Y por eso que la palabra del Señor nos aconseja diciendo, estad siempre gozosos, estad siempre agradecidos, felices de lo que Dios ha hecho en tu vida y de cómo Dios te guía y te cuida a cada instante. Fe es creer y confiar en el Señor, aun cuando no entendamos lo que pueda estar sucediendo. Hay cosas que puedan ocurrir y que podamos no estar entendiendo sobre nuestras vidas. Pero eso no significa que Dios ha perdido el control. Salmo 37, 39 dice, pero la salvación de los justos es de Jehová. De Él es nuestra salvación, pues hermano. No es nuestra, es de Dios. Y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. En el tiempo de la tristeza, de la zozobra, nuestra fortaleza no son los entretenimientos de este mundo. Nuestra fortaleza no es humana. Nuestra fortaleza es el Señor en el tiempo de la angustia. Podemos, por lo tanto, hablar siempre con el Señor, con nuestro Dios, de nuestros temores. 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra solicitud sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Con toda certeza y seguridad podemos orar y depositar ante Dios toda nuestra ansiedad, todos nuestros temores. Porque la palabra del Señor nos enseña que Él tiene cuidado. Fíjense ustedes, Él tiene cuidado de nosotros. Está atento al clamor nuestro, pero también tiene cuidado de nosotros. Él nos cuida. No estamos solos. A veces estas cosas a las cuales nosotros podemos temer, ¿no es cierto? Podemos temer, ocurren. Y puede ser inevitable. Vivimos en un mundo permeado por el pecado. Por lo tanto, el mal puede alcanzarnos también, si Dios así lo permite. Pero dice el Salmo 23:4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué salmo más hermoso ese, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, Señor, porque tú estarás conmigo. Esa es la confianza que debemos tener en el Señor. Debemos pensar en Dios constantemente. Debemos tener a Dios en nuestra mente a cada instante. Cantar un corito nos hace a veces pensar en el Señor. Un simple corito, ¿verdad? Que parece algo tan infantil. Pero un corito puede hacernos pensar en el Señor. Salmo 9:2 dice, alegraréme y regocijaréme en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Eso puede traer esperanza a nuestro corazón. Eso nos hace pensar en el Señor. Isaías 26:3 dice, tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Tú le guardarás en completa paz a aquel que piensa en Dios, que tiene su mente puesta en el Señor. Tú le guardarás en completa paz. Por lo tanto, mis hermanos,
consideremos lo siguiente. Dice la palabra de Dios que Dios es amor, ¿verdad? Entonces, si Dios es amor, Él me ama. Él le ama a usted. Dice la palabra de Dios también que Dios es misericordioso. Por lo tanto, se compadece de mí, se compadece de usted. Dios es nuestro Salvador. Y por lo tanto le pertenecemos a Él. Somos propiedad de Dios, porque Él es nuestro Salvador. La Biblia nos enseña que Dios es poderoso. Por lo tanto, me protege. Le protege a usted, porque Él es poderoso. Dice también la palabra del Señor de que Dios está en todas partes. Por lo tanto, no me abandona. No le abandona a usted, porque Dios está en todas partes. Nuestro hermano está en España. Nuestro hermano Rafael está en Argentina. Nosotros estamos acá. Pero el Señor está en todas partes. Y no nos abandona. La Biblia también nos enseña que Dios controla todo. Por lo tanto, sabe lo que sucede. Dios sabe perfectamente lo que sucede en su vida y en la vida mía. Dios lo sabe. Y lo controla. Y por último, la Biblia también nos dice y nos enseña que Dios siempre hace las cosas bien. Porque Él es perfecto. Y si Dios es perfecto y hace las cosas bien, entonces puedo confiar en Él. Por lo tanto, si Dios es amor, si Dios es mi Salvador, si Dios es poderoso, si Dios está en todas partes, si Dios controla todo, y si Dios siempre hace las cosas bien, entonces no tenemos por qué tener temores. Dios lo controla todo. El Señor siempre está en medio de su pueblo y en medio de sus hijos. Nuestros temores, mis hermanos, nuestros temores nos demuestran que somos de poca fe. Nuestros temores nos demuestran que no confiamos tanto en el Señor. Y por eso quiero compartir una meditación con ustedes, muy breve. Frente al temor, debemos hacer un alto. Si usted tiene temores hoy día, haga un alto en su vida. Si hay algún temor, hagamos un alto y reflexionemos. Primero, analicemos, reflexionemos, pensemos. ¿Qué es lo que me hace tener temor? ¿Qué me hace tener temor? ¿Por qué estoy temeroso? Si Dios es todopoderoso, si Dios tiene el control, si Dios es amor, etc. ¿Qué es lo que me hace tener temor? Lee, recuerda que la palabra de Dios dice, no temas. Leímos al inicio, ¿verdad? No temas. Las palabras que Jesús dijo a sus discípulos también, no tengáis temor. Entonces, debemos leer la palabra de Dios y debemos recordar que dice la palabra del Señor, no temas. Triunfa. ¿Y cómo triunfar? Hablando con el Señor, orando a Dios y entregando nuestros temores. Solo así triunfaremos. De otro modo seremos derrotados. Si no entregamos nuestros temores a Dios, seremos derrotados. Por eso allí dice triunfa. Triunfa orando y entregando a Dios tus temores.
Y por último, ora dando gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Él fortalecerá nuestra fe. Ese es el alto que debemos hacer. Si hay temores, hagamos un alto, ¿verdad? Analiza, lee, triunfa y ora. En Dios somos más que vencedores. Y no se olviden el versículo, importantísimo versículo, que nos enseña que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, que dice, en amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena, el temor trae condena. El temor viene siendo un pecado a los ojos del Señor, porque nos hace dudar. De donde el que teme no está perfecto en el amor. Si estamos llenos de temores, mis hermanos, quiere decir que falta el amor de Dios que sea derramado en nuestro corazón. Si estamos llenos de temores, es porque falta la fe. Es porque no estamos perfectos en Cristo. No estamos como el Señor quiere que estemos, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos una tarea: entregarle nuestros temores al Señor. Somos seres humanos débiles, temerosos. Eso es parte de nuestra naturaleza. Por lo tanto, Dios nos pide que vayamos contra esa naturaleza y solos no podemos. Es Dios, por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad?, que puede perfeccionarnos en su amor. Y cuando eso suceda, los temores van a ir saliendo de nuestra vida. Y vamos a ser hombres y mujeres, ¿verdad, mis hermanas? De fe. Y qué hermoso es ser un hombre o una mujer de fe, porque uno vive siempre gozoso, siempre con esperanza y siempre seguro. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y que el Señor nos haga victoriosos siempre, y que podamos, con la ayuda del Señor, echar fuera nuestros temores. Oremos. Padre Celestial, cuántas gracias te damos nuevamente, porque tu palabra siempre trae esperanza y refresca, Señor, nuestro espíritu. Te pido, Señor, que esta lectura y reflexión de tu palabra sea de mucha utilidad para mis hermanos, especialmente aquellos que están atemorizados, que están angustiados, que están tristes, que no saben a veces qué decisiones tomar en sus vidas. Lleva tú, Señor, el consejo de tu palabra a su conciencia y a su corazón. Te lo rogamos todo, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.